Nacional y 52 del Cable After les trae un programa especial. Con este programa completamos una serie de intervenciones que tienen que ver con la situación de evidente deterioro de la soberanía de la República, que se manifiesta por un lado en una profundización de la crisis de la presencia de la masiva ilegal inmigración haitiana en la República Dominicana y las expresiones sorprendentes de un representante de la Secretaría de las Fuerzas Armadas Dominicanas con relación al tema de la extensión del territorio marítimo de la República para oponerse a ella, es decir, del pasar de las 6 millas a las 12 millas. Es una situación insólita que estamos comentando con un trabajo que hemos denominado Soberanía, un fardo pesado de los estados, citando una frase que dice: el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Entonces, quedamos leyendo la parte de nuestro trabajo donde terminábamos de analizar las expresiones del embajador Hertel sobre la política económica y sobre todo con relación al derecho, la llamada seguridad jurídica de la inversión extranjera. Nosotros estimamos lo siguiente: con esas expresiones, el embajador Hertel tomó partido a favor de los fraudulentos contratos con empresarios extranjeros de dudosa conducta, norteamericanos, españoles, británicos y franceses, y las denuncias de que carecen de garantía a sus inversiones, que ha sido uno de los alegatos de la embajadora de España ante las desaprensivas actuaciones en el país de la empresa española Unión Fenosa. Ya había tomado partido el embajador en contra del acatamiento de las leyes fiscales dominicanas al acompañar a los ejecutivos de la empresa telefónica de capital norteamericano Verizon, que opera con bandera canadiense, al visitar al presidente de la República a partir de una carta injerencista de un grupo de legisladores de los Estados Unidos de América. Sobre los servicios públicos, Hertel señaló que en los últimos 5 años no se ha dado respuesta a la exigencia del empresariado para una rebaja en el costo de la tarifa eléctrica, para la eliminación del subsidio eléctrico y para el establecimiento de una autoridad de transporte terrestre para eliminar el caos del tránsito. Sobre la crisis eléctrica, afirmó que es uno de los problemas más serios que tiene el país, el cual le impide progresar. No obstante, manifestó que el control del Estado sobre el sector, como ocurría en el pasado, no es la solución. Abogó porque se apliquen fórmulas para que el sistema funcione como ocurre en casi todos los países del hemisferio. Con esta posición, el embajador Hertel reconoce la crisis creada por la fraudulenta privatización del sistema eléctrico nacional, pero se niega a reconocer que es preciso desandar el camino recorrido que le ha permitido a varios ciudadanos y empresas norteamericanas venir a expoliar a los clientes del sistema, entre ellos el señor Kevin Manning, a quien el señor embajador citó al final de su discurso, por cierto, en un ejercicio monopólico y oligopólico reñido con la Constitución Dominicana y su propia ley Sherman, la ley que en los Estados Unidos prohíbe la actividad monopólica. En todos los países del hemisferio, lo que se encuentra es el fracaso de este tipo de conversión de un servicio de utilidad pública en un negocio privado en manos extranjeras en perjuicio de los usuarios. En todas partes, lo que se ha hecho es multiplicar el costo de la energía a los indefensos consumidores. Se les ha entregado el mercado de consumo energético a las empresas y a los piratas extranjeros para que vengan a expoliar a nuestros respectivos pueblos. Una de las críticas más cáusticas de la charla del embajador Hertel apunta al estilo político del presidente Fernández de darle vueltas a los problemas con reuniones, seminarios, talleres,
aplazando la toma de decisiones conflictivas, buscando el consenso de las partes, al hacer un inventario de los problemas que estaban sobre el tapete a la fecha de su toma de posesión y todavía sin solución, señalando, cito entre paréntesis, 5 años después, tal vez deberíamos concluir que se necesita algo más que simplemente hablar de los problemas. Si para lograr resultados, oigan lo que dice el embajador Helper, debemos obtener un consenso total, el país y el sistema político corren peligro de nunca hacer absolutamente nada. Finalmente, al ofrecer una visión de futuro, el embajador Hertel incursionó repetidamente en un tema que la prensa escrita no destacó, pero que resultó ser el más sensible políticamente, más aún al tomar partido y tratarlo públicamente, que es el de los inmigrantes ilegales e indocumentados haitianos como fuerza de trabajo y el de sus hijos, factor reproductivo de la masiva operación de traslado a suelo dominicano de la población haitiana, creando una fusión de factos, al expresar: tengo la esperanza de que las relaciones con el gobierno de Haití continuarán fortaleciéndose y que siempre estarán basadas en el respeto mutuo de la soberanía. Espero que las autoridades y el pueblo dominicano se vuelvan más conscientes de la contribución que aporta a este país la mano de obra haitiana. El embajador Hertel se refiere a un respeto a la soberanía de la República Dominicana que él, mejor que nadie, sabe que se viola con la presencia de cada nacional haitiano ilegal en suelo dominicano. También conoce a cabalidad que la presencia de la mano de obra haitiana en el país es una herencia que dejaron las corporaciones azucareras de capital norteamericano instaladas en la República Dominicana cuando estaba ocupada por tropas interventoras de 1916 a 1924, al igual que Haití, que estuvo ocupada de 1915 hasta el 1934. Quiere decir que les resultaba muy cómodo a esas azucareras norteamericanas traer mano de obra del país ocupado de al lado, que se llama Haití, hacia el país ocupado de este lado, que se llama República Dominicana, ¿verdad? Ese no fue un invento dominicano. Además, la proliferación de esa mano de obra a otras actividades es lo que la hace más dañina a la economía dominicana y genera crecientes situaciones de confrontación social. Lo que hace irritante en estas expresiones del embajador Hertel es que quiera pedirnos a nosotros la comprensión que el pueblo norteamericano no da hacia la mano de obra latinoamericana que está rechazando en la frontera con México, construyéndole un muro de 1.100 kilómetros de largo. E intentando pues sacar de su territorio a los 12 millones de ilegales que tiene, frente a una presencia de 40 millones de latinoamericanos, que son ahora parte del pueblo norteamericano. Esta mano de obra haitiana en la industria azucarera es el ariete principal que se esgrime contra la nación dominicana, debido a que viene a reforzar el mercado de mano de obra misteriosa que sirve de base a la economía de servicios sobre la cual opera el DR CAFTA, que el embajador impulsa en desmedro de la industria nacional, y porque no existe una ley que obliga a la industria azucarera norteamericana y nacional a modernizarse, mecanizando el corte y recogida de la caña. El embajador insistió en el tema agregando: espero que el país ya cuente, está mirando hacia el futuro, con un cuerpo especializado para monitorear la región fronteriza y que las fuerzas de seguridad sean entrenadas para asegurar que los extranjeros que residen en este país disfruten de las garantías definidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos endosada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948. Esta alusión directa a la vulnerabilidad de nuestra frontera con Haití y la incapacidad mostrada por nuestros cuerpos armados para controlarla proviene del representante de un país que con todos sus recursos no ha podido hacer lo propio en su frontera con México. Además, la mención de las garantías a los derechos humanos es una alusión urticante
a la ilegal sanción de que fue objeto la República Dominicana de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, precisamente con el testimonio de los extranjeros Sonia Pierre y de Pierre Ricoeur. El embajador Hertel terminó su desafortunada incursión en el tema señalando: dado el hecho de que en la actualidad casi el 20% de los dominicanos no tienen documentos de ciudadanía, espero y confío que en el 2011 las autoridades hayan mejorado el servicio del registro civil, suministrando los recursos apropiados y asegurándose que los empleados del registro actúen como servidores públicos. Además, sería muy deseable que para el 2011 las autoridades dominicanas hayan establecido una solución a los problemas administrativos de emisión de los certificados de nacimiento de hijos de extranjeros nacidos en territorio dominicano. El embajador Hertel conoce que la mayor parte de este 20% que él cita de indocumentados son haitianos, que no han logrado acreditarse con documentos obtenidos fraudulentamente a través de las redes de tráfico ilegal de haitianos, y muchos de los empleados del registro han actuado como servidores públicos cuando se han negado a extenderle documentación dominicana a haitianos y a hijos de haitianos, sobre todo a partir de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia Dominicana, que remite a los hijos de haitianos a la ciudadanía que le consagra la Constitución de Haití, negándole la dominicana. En conclusión, vista la Carta de las Naciones Unidas, de la ONU, la Carta de la OEA y la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados de la ONU, la charla del embajador Hertel constituyó un recorrido por diversos temas del acontecer dominicano de claro corte injerencista y examinados desde puntos de vista contrarios al interés de la República. La violación al precepto constitucional del artículo 3, que le prohíbe toda injerencia en los asuntos internos del país, es evidente. El hecho de que haya escogido referirse al tema haitiano inmediatamente después de que Sonia Pierre ha sido reconocida y premiada por la familia Kennedy por su labor de descrédito del país, le otorga al mismo un énfasis especial en perjuicio del país, lo cual ha sido seguido con la intención de un grupo de legisladores norteamericanos de venir a inspeccionar la situación de la denunciada mano de obra esclava en la industria azucarera del país. Vamos a hacer un paréntesis y seguimos Pues bien, siguiendo con nuestro documento, veamos la respuesta del gobierno. Esta charla del embajador Hertel, dando pautas de conducta al gobierno ante el cual está acreditado, ha determinado que el mismo despertara de su letargo ante la interminable secuencia de indebidos pronunciamientos públicos de diplomáticos y representantes de organismos internacionales en asuntos de política interna de la nación, para darle su respuesta a través de la Cancillería, llamándole al orden. Llama, sin embargo, la atención que la carta del canciller se concretó, sin embargo, a un solo aspecto de las expresiones críticas del embajador Hertel, el tema haitiano, omitiendo todas las referencias a los actos de corrupción. La carta le reclama al embajador Hertel que incursione en asuntos que incumben al ámbito soberano del Estado Dominicano, y en sus párrafos más importantes la carta dice: sus comentarios sobre el tema pasan de la apreciación de alguien que durante 5 años ha tomado nota de las dificultades de una situación problemática, a la actitud del diplomático extranjero que toma públicamente partido sobre un asunto constitucional dominicano. La falta de emisión de certificados de nacimiento a hijos de extranjeros que se encuentran ilegalmente en el territorio dominicano no es, como usted equivocadamente interpreta, un problema administrativo. Y agrega la carta de la Cancillería: me asombra
que se haya tomado el tiempo de buscar ese eufemismo para sugerirlo en su charla, dado que es una cuestión que durante su permanencia aquí como embajador ha sido esclarecida con una interpretación constitucional de nuestra Suprema Corte de Justicia. Esa es, en resumen, la respuesta que le ha dado el gobierno al embajador Hertel sobre este espinoso tema, pero reiteramos que nos llama la atención que la respuesta del gobierno se ha concretado exclusivamente al tema haitiano. Aplaudimos y apoyamos la posición del gobierno frente a no solamente la conducta del embajador Hertel, tratándose de que es el embajador de los Estados Unidos de América, sino precisamente porque está tocando el tema haitiano, que es una cuestión cardinal para la sobrevivencia de la República. Pero veamos ahora el otro aspecto de la lesión a nuestra soberanía. Nos preguntamos cuál es el rol de las Fuerzas Armadas. Y según las definiciones que hemos transcrito, el término deliberar tiene varias acepciones. La deliberación está prohibida a los militares, de acuerdo al artículo 93 de la Constitución. Es decir, los militares dominicanos, según el artículo 93 de la Constitución, no son obedientes esencialmente y no pueden deliberar. Leemos: las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes y apolíticas, y no tienen en ningún caso facultad para deliberar. En ningún caso. El objeto de su creación es defender la independencia e integridad de la República, mantener el orden público y sostener la Constitución y las leyes. Entonces, nosotros decíamos que estas expresiones que se han recibido de un portavoz de la Secretaría de las Fuerzas Armadas provienen además de unas Fuerzas Armadas que vienen haciendo ejercicios militares. Lo han hecho con tropas norteamericanas y lo han hecho con tropas francesas. La pregunta que se hace nosotros, que nos hacemos nosotros los dominicanos es, bueno, ¿contra quién van a luchar esa conjunción de tropas en suelo dominicano? En primer lugar, no está permitida la presencia de tropas extranjeras en suelo dominicano. Y el hecho de que se haya permitido que vengan porque están haciendo operaciones conjuntas con las tropas dominicanas no resuelve el problema de la inconstitucionalidad de esas operaciones. ¿Y qué persiguen esas operaciones militares? ¿Contra quién se va a luchar en suelo dominicano en una conjunción de las tropas dominicanas con un ejército extranjero? ¿Contra quién es que van a luchar? Por un lado con los norteamericanos y por el otro lado con los franceses. ¿Contra quién es que van a luchar? ¿Y quién va a autorizar eso? ¿Quién le va a explicar al país este desatino? Que ahora culmina viendo cómo ellos, los actuales representantes de nuestro mando militar, que son los responsables de todo lo que está pasando mal hecho en la frontera, entonces ahora se preocupan por lo que pueda surgir de conflicto con otras naciones, entre las cuales está Gran Bretaña, Estados Unidos, Haití, Colombia, Venezuela. ¿Y cuál es su capacidad de deliberar sobre eso? Que no tiene, de acuerdo con la Constitución de la República, capacidad de eso. Veamos entonces lo que decimos acá. Según las definiciones transcritas, el término deliberar tiene varias acepciones. La primera equivale a sopesar, y también la de resolver, consultar y discutir y pensar. Como la Constitución le establece a las Fuerzas Armadas la condición de obedientes y apolíticas, y de manera
tajante la prohibición de deliberar, es obvio que la intención del constituyente no puede ser la de inhibir estas funciones propias de la inteligencia humana a los mandos militares, sino circunscribirlas a su propio ámbito militar. Y para ello, la palabra clave es el término apolítica. Lo que se les prohíbe a los militares es deliberar en política, y para eso se les hace obedientes de lo que decida en esa materia otra autoridad constitucionalmente hábil. Por lo demás, sería insensato que, siendo responsables de guiar exitosamente las operaciones militares que les sean encomendadas, ejerzan tal función sin deliberar en todas las acciones descritas. Es decir, el asunto no está en que los militares no planifiquen, no discutan, no deliberen en cuanto a sus operaciones militares. Lo que no pueden es hacer lo que están haciendo, de estar deliberando sobre los posibles conflictos que pueda tener el país en materia internacional. ¿Y quién ha dicho que eso es de la potestad de los militares? Ahí lo que tienen que hacer ellos es ser obedientes a lo que decidan los otros poderes del Estado, que no tienen nada que ver con la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Si el Congreso Nacional de la República decide, y eso que están ahora exigiendo, que se busquen expertos, es una forma insultante para un profesional dominicano como el ingeniero Carlos Michelén, que obviamente es una de las personas más capacitadas. Quien les habla ha presenciado 2 exposiciones de ese señor sobre el tema, y hemos quedado satisfechos de que se trata de una persona conocedora y que además está movida por un sentimiento patrio loable, como es criticable la intervención del representante de las Fuerzas Armadas, que entonces termina diciendo que no se oponen a nada, pero que ellos quieren como que se busquen entonces unos expertos. Entonces se está diciendo que los estudios que ha hecho el señor Michelén y todo el extenso trabajo de investigación que viene realizando hace años, eso no es una cuestión de semanas atrás. Nosotros venimos escuchando al ingeniero Michelén hace años en esa lucha, desde cuando perdió el cargo que tenía en el Instituto de Recursos Hidráulicos, precisamente en la primera gestión de gobierno de Leonel Fernández, cuando él planteó el derecho que tenía la República a ampliar su zona marítima. Eso le costó el cargo en el Instituto de Recursos Hidráulicos. Solamente el apoyo que ha recibido del diputado Pellegrini Castillo ha permitido que esa posición y este trabajo intelectual y profesional del ingeniero Michelén no se haya perdido en perjuicio de la República. Y entonces ahora los dos, después de años de luchar juntos, se encuentran con que desde el propio gobierno, y dijo el diputado Castillo, que desde las Fuerzas Armadas y de la misma Cancillería había sectores que se estaban oponiendo a la reivindicación de este territorio marítimo que le corresponde a la República, conforme a lo que se está haciendo en otros países, de modo que otros países sí pueden hacerlo, pero nosotros no podemos hacerlo porque, de acuerdo con la visión muy particular y estrecha que tiene el mando militar dominicano actual, eso nos va a traer problemas con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con Venezuela, con Haití, con Colombia y sabe Dios con quién más. Entonces así no es. A las Fuerzas Armadas que recojan bates y se concentren en hacer bien lo que tienen encomendado, que es preservar la integridad territorial de la República. Muy mal que se está haciendo el trabajo de la vigilancia de la frontera, y además las evidencias de corrupción son constantes y reiterativas. Ahí hay que hacer una reorganización sobre la base de un solo mando a todo lo largo de la frontera, y hacer una selección de esa tropa y poner ahí a un militar de conciencia patriótica para que se acabe la vagabundería del tráfico de ilegales, del contrabando, del narcotráfico y todo lo que está pasando por ahí, por esa frontera dominico-haitiana hacia territorio dominicano y viceversa. Entonces las Fuerzas Armadas Dominicanas, esto para nosotros
una palabra fuerte de censura que no puede verse de parte de alguien que esté animado de un sentimiento contrario a nuestras Fuerzas Armadas, porque todo el que nos conoce sabe que nuestro padre fue médico militar. En la época en que los rangos se conquistaban de otra manera. Y esa situación de las Fuerzas Armadas Dominicanas, con esa proliferación de generales, no sabemos cuántos generales tenemos, pero con el camino que llevamos, como decía un amigo nuestro ya retirado, que tiene un humor muy cáustico, y decía, mientras más generales somos, menos generales somos, queriendo decir que mientras más generales en número somos, menos generales somos desde el punto de vista de lo que es el uniforme, la dignidad militar y el deber patrio de preservar la República. Pero se nos acabó el tiempo. Seguiremos sobre este tema en todo lo que sea necesario. Les habló Leopoldo Espaillat Manuto. Hasta luego.